Hola mis chicos y chicas de Leo, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo las energías de tú y tu persona especial. Recuerden que su energía está a la izquierda y la energía de su persona va a estar a la derecha, ¿ok? También les recuerdo que durante este estreno del video yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Si es que estás viendo este video después del estreno, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que no te pierdas la notificación de un próximo video. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Me Voy de Julieta Venegas y Me Enamoré de Ti de Chayanne. Ok, mis queridos Leos, vamos a comenzar ya con esta lectura. La primera carta nos muestra el 6 de copas, la separación. Bien, ha habido una separación o distancia entre ustedes y me lo vuelve a denotar con el hierofante al reverso. También tengo la sensación de que puede haber un poco de toxicidad envuelta en esta lectura. Quédense hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. No puedo dar vuelta a la carta. Ahí estamos. Ok, luego de esta separación, ¿qué es lo que va pasando? Tú ya quieres moverte hacia adelante. Posiblemente estuviste esperando mucho tiempo que las cosas salieran bien con esta persona y ya decidiste comenzar a nutrirte a ti mismo y a ti misma. Sí puedes estar extrañando a esta persona, pero la prioridad venimos a ser nosotros. ¿Bien? Disculpen, estoy muy enfermo el día de hoy, así que les pido mil disculpas. Estoy intentando tomar agüita y tomar mis tecitos para que se me pase, así que un poco de paciencia conmigo hoy día, por favor. Bien, el 8 de pentáculos al reverso. Siento que hay alguien que aquí se está escondiendo un poco más en su trabajo, evadiendo. Algo estamos evadiendo. Sí, acá está la energía del soltar. Tu persona está estancada. Bien, está la carta de la carroza al reverso. Hay cosas que no está queriendo dejar atrás para poder ir hacia ti. Si siente el sentimiento de pérdida, esto puede ser mucho desde el orgullo, Leo. Siento que tu persona puede ser muy orgullosa, pero en el fondo de su alma, ¿qué es lo que quiere? Paje de pentáculos, se lo tenemos doble. Quiere una oferta de estabilidad contigo. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata esta historia. Me gustaría saber, guías espirituales, ¿qué nos pueden decir del mundo interior de esta persona especial? De Leo. Ok. La moralidad. El valor. Oye, aquí está tu carta del valor. Esta es la carta de la fuerza en el tarot original. Orgullo, la necesidad de tenerlo todo bajo control. La moralidad, esto tiene que ver con yo sé perfectamente qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo los demás se debiesen comportar o yo me debiese comportar. Esta es una persona de mente bien cuadrada, bien rígida. Bien. Para salir de este espacio tienen que conectarse con la vulnerabilidad y poder integrar tanto la energía masculina como la femenina. Siento que sí, tu persona está haciendo un proceso de maduración, pero dentro de ese orgullo, la verdad es que le cuestan las cosas. Le cuestan. Sí viene con una oferta de estabilidad o algún tipo de intercambio de mensajes contigo, pero yo te diría, ten mucho cuidado porque todavía tu persona está en energía muy inmadura. Me lo presentan a él o a ella como un paje de pentáculos, pero tú eres una reina o rey, da lo mismo el género. Bien. Entonces son distintos estilos o tipos de madurez. Bien. Así que ten un ojo con ese. Ese es como el signo de advertencia de la lectura. Ten cuidado con el nivel de madurez de esta persona.
si es que vuelve a retornar a ti. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver cuáles son los mensajes que nos pueden dar. Dice, tienes que dejarme ir. Ojo, estos mensajes vienen desde su yo superior, no necesariamente desde su ego en el 3D. Dice, tienes que dejarme ir. Ya nos está anunciando algo. Bien. No quiero sentirme herido nuevamente. Sueño despierto que estoy contigo. Desearía que fuera realidad. Ok. Lo siento, pero no estoy interesado. Intercambio de mensajes de amor. Realmente el problema no eres tú, soy yo. Y lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. Ojo, si es que ya lo tenía sospechado, esta es una persona que te quiere desde el ego, te quiere para satisfacer siempre ciertas necesidades. Entonces su yo superior te está diciendo que ya, déjame ir porque aquí no hay nada, lamentablemente. Yo sé que esta no es una lectura que me gusta hacer o de las que a mí me parece hacer, la verdad. A mí me gustaría que fuera todo película de Disney y color de rosas, pero la verdad es que las cosas no son así. Bien, muy bien que hayas elegido por ti, Leo. ¿Por qué? Porque esta persona no va a dar a ceder. Su orgullo es demasiado. A pesar de que te sueña, piensa en ti, quiere estar contigo, yo te diría nuevamente, ten cuidado, viene desde el ego, se van a volver a repetir los mismos patrones. Bien, porque, ojo, acá nos dicen, lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. Entonces, ¿para qué te quieres acercar a mi Leo? No se acerca a mi Leo. Lo siento, pero no estoy interesado, pero quiere pasar tiempo contigo, no quiero sentirme herido nuevamente. Insisto, energía muy inmadura, porque persona que te quiere y quiere estar contigo hace el esfuerzo para estar contigo. Ya lo sabemos, no es novedad. Pero ya nos está diciendo, bueno, quizá lo más conveniente es que seas tú, Leo, quien vaya cerrando este ciclo. Si es que te hace sentido esta lectura, recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer, pero si es que te hace sentido esta lectura, recuerda que la hacemos por entretenimiento, es una lectura general para YouTube, puede resonar contigo o no. En el fondo lo que estamos haciendo es contar una historia y si es que resuena contigo y te sirve de algo el consejo, el mensaje, maravilloso. Esto no es una verdad absoluta, solamente es una lectura de tarot, ¿ok? Bien, vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver cuáles son los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Acuario, un Sagitario, un Libra, Sagitario o un Aries. Ok, esos son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con otros signos también. Ok, antes de continuar, vamos a observar si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Leo y ella les diría que la lectura se ve compleja. Pero vamos a preguntar de todas formas. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme, por favor, si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Leo. Claro, nos dice tranquila, hay algo mejor. Tienes que seguir trabajando, Leo, en el compromiso contigo mismo, contigo misma. No necesitas preocuparte. Y esta para mí es la carta clave de la lectura. La reina de pentáculos es una persona que se nutre a sí mismo, que se nutre a sí misma desde adentro. Está enfocada en el sí mismo. Entonces, aquí con esta reina de pentáculos, yo te diría, sí, sigue trabajando en ti, invierte en ti. Cuidado donde ponemos nuestra energía, hay algo mejor para ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más le podemos decir a nuestros Leos el día de hoy. ¿Qué más le podemos decir a nuestros Leos el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le podemos decir a nuestros Leos el día de hoy? Con respecto a ellos. Y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Ok, suelta y confía, ¿no? La totalidad, también la misma energía, ¿no? Suelta y confía. La amistad, nueva visión. Siento que para algunos de ustedes pueden estar desarrollando algo interesante en una amistad que ya han tenido, en el que pueden ser como partner
de esta persona. Entonces, si es que esto ya es viejo amor, pero todavía sigue en tu mente o querías explorar de qué se trata, sí puede venir a darse una vuelta, pero yo te diría, ten cuidado, ¿no? El cuidarte de ti, trabajar en ti, es tu proceso de maduración. Qué interesante. Voy creciendo desde ahí. Tienes que convertirte, Leo, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga. Si es que tengo dos opciones, ¿cuál es la que significa más amor propio? Ojo, esto no significa un amor propio desde el orgullo. Muchas veces amor propio significa sanar nuestras conexiones. Bien, eso es importante también. Pero en este caso, que ya nos está diciendo tantas veces como que está un poco bloqueada la energía de esta persona, ya te diría, Leo, tú ya estás comenzando a moverte desde ahí. Puede ser que esta persona, esta conexión haya sido muy tóxica y de eso rescatamos el aprendizaje, ganar una nueva visión acerca de qué es lo que queremos manifestar en nuestra vida y poder cerrar ese ciclo. Bien, de todas formas, vamos a observar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales, porque lo vemos haciendo ahí alguna especie de movimiento, querer ofertar algo. Está el paje de pentáculos, y acá también me están mostrando un paje de pentáculos. Ahora depende de ti si es que lo vas a recibir, porque yo creo que tú ya no, Leo, ya no pasa nada aquí. Viene, tu persona nos sigue mostrando impedimentos, mecanismos de autosabotaje. Sí, ojo. Yo sí le veo haciendo algún movimiento. Para algunos de ustedes incluso pueden estar lidiando con sus llamas gemelas. Pero ojo, si es que tu llama gemela se ha convertido en una conexión muy tóxica, no tenemos por qué ni para qué elegirlas. Hay más personas para nosotros. Ahí en el mundo hay más almas gemelas. Si es que esta persona todavía está muy bloqueado, muy bloqueada y todavía no está muy desarrollado o despierta espiritualmente, cuidemos nuestro corazoncito. No tenemos por qué pasar por ahí porque sentimos que nuestra llama gemela. Cuidemos nuestra energía. Tu relación más importante que tienes que mantener siempre es contigo mismo, contigo misma. Sí, siento que va a venir con algún mensaje, pero yo te diría, ten cuidado, Leo, porque a ti me lo muestran como la emperatriz. Ojo, ¿por qué les digo llamas gemelas? Acá está el divino femenino y está el divino masculino. ¿Bien? Pero tú estás en orden, aquí la emperatriz bien puesta, pero el emperador está al reverso. Mucha toxicidad en este emperador. Mientras este emperador no logre darse vuelta y ser la mejor versión de sí mismo para esta emperatriz, todavía es un signo de advertencia. Bien, así que tengan cuidado si es que les hace sentido esta lectura. Me hablan de mucha toxicidad. Lo mejor muchas veces es poder soltar, trabajar en uno mismo y quizá más adelante con otro proceso de maduración esta persona puede comenzar a avanzar y restaurar la posición del emperador, ¿ok? Pero no nos podemos hacer cargo de su proceso, obligar a esta persona en su proceso. Desde el amor incondicional hay que respetar su proceso, la forma en la que se va dando, ¿bien? Sea que ya queremos estar con esta persona o no, ya eso es cosa de cada uno. Espero que se entienda la energía de lo que les quiero decir. Bien. No podemos apurar o apresurar el proceso espiritual de una persona. Se tiene que dar cuenta solito, solita. Bien. Con la carta de la luna también muchos miedos e inseguridades. Sí lo vemos tomando acción, pero no compromiso. Todavía el emperador está al reverso. Bien. Así que a prestar un poquitito más de atención. Pero la verdad es que, Leo, yo te siento empoderándote, moviendo hacia adelante desde la creatividad. Quizá te vas a estar enfocando más en tu carrera, ¿bien? En las cosas que sí andan bien en tu vida, y eso te empodera, eleva tus vibraciones y te ayuda a moverte hacia adelante. Así que qué maravilla, Leo. Bien, qué maravilla. Vamos a sacar un último consejo. Muchas gracias por estar acá. Recuerden suscribirse al canal si es que no te quieres perder las próximas actividades de los estrenos, y dale también a la campanita para que no te pierdas las notificaciones, ¿ok? Bien, los consejos del día de hoy son: el peor juez que tendrás eres tú mismo. Respira y mírate desde la compasión y el amor. Bien, ojo con ser nuestros peores jueces a veces.
Tenemos que amarnos, ser nuestro mejor amigo, ¿no? Lo conversamos ahí hace un ratito. Tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. Bien, seguimos acá. Modo reina de pentáculos y modo emperatriz. Me cultivo internamente para manifestar la vida que quiero. Yo trabajo en mi desarrollo personal. Es del único desarrollo personal que yo realmente me puedo hacer cargo. Bien. A los demás los puedo complementar, ayudar de una u otra forma, pero no me puedo hacer cargo de su proceso de superación personal. Bien. También nos dicen, mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos, no te des por vencido. Sigue trabajando ahí en tus pensamientos positivos, queridos y queridas Leos, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, nos vamos a ver pronto sin duda con nuevas lecturas, vienen nuevas novedades también para el canal, así que atentos y atentas con lo que va pasando ahí. Muchísimas gracias por estar acá, nos vamos a ver pronto. Un abrazo desde el alma, namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.